Ya, muy buenas tardes. Entonces vamos a comenzar con, ya siguiendo, digamos, con las escuelas psicológicas, vamos a conectar con el psicoanálisis. Veníamos saliendo del humanismo, estuvimos viendo un poco transitoriamente el paso, digamos, de Jung también, que era como un poco desde parte desde la escuela psicoanalítica, luego arma su propia teoría, la cual puede ser enmarcada de distintos puntos de vista. Y ahora vamos a pasar, digamos, directamente hacia el psicoanálisis y haciendo una clase directa del que es considerado, y en realidad es así, el padre fundador de la teoría psicoanalítica, que es Sigmund Freud. Primero algunos datos, digamos, sociohistóricos, para entender un poco de dónde nace la psicología, o sea, el psicoanálisis. Primero entender de que el psicoanálisis en sí mismo, como un planteamiento teórico, metodológico, independiente, autoformado, se diferencia de la psicología y se concibe a sí mismo como un método particular y una teoría particular. Entonces, psicoanálisis, para el psicoanálisis es psicoanálisis, no es psicología, no es medicina, no es psiquiatría, es psicoanálisis. Esa es la forma en la cual el psicoanálisis se concibe. Entonces, si bien lo estamos viendo en un curso de psicología y se imparte, digamos, en psicología, se imparte en psiquiatría, para las personas que adhieren de manera más ortodoxa al psicoanálisis o se consideran psicoanalistas, se van a posicionar desde que el psicoanálisis se explica a sí mismo. Es como un, si lo podríamos decir, es como una ciencia, una disciplina en sí misma autónoma, que funciona bajo sus propias normas y reglas. Por lo cual también podemos entender el distanciamiento que tuvo Freud, que comentábamos con Jung, que recuerden que tuvo este distanciamiento a partir de varias cosas, pero que principalmente se podía explicar a partir de él el inconsciente colectivo, que era lo que planteaba Jung, y el inconsciente individual, si podríamos decirlo de alguna manera, desde Freud y desde el psicoanálisis, lo cual hizo de que se separaran. Y esa separación también tiene que ver con el entender que para el psicoanálisis la concepción del inconsciente colectivo no correspondía hacia cómo se explica la teoría psicoanalítica. Entonces, no es solamente con Freud, o sea, con Jung, con quien Freud tuvo complicaciones, digamos, en términos teóricos, sino con varias personas más. Bueno, vamos a partir contando un poco la historia de Sigmund Freud. Sigmund Freud es bueno, fue en realidad, ya no está en el plano corporal con nosotros, quizá dónde está. Nació en Austria, o lo que nosotros conoceríamos como Austria ahora, pero en ese tiempo conocido como el Imperio Austrohúngaro. Viene de una familia judía, lo cual también es un dato fundamental dentro de la historia de Freud, porque recordemos que sociohistóricamente Freud empieza sus estudios, empieza a desarrollar su teoría durante periodos históricos muy complejos. Ya lo estoy diciendo de la manera más políticamente correcta que se me ocurre, pero en realidad Freud estudia y comienza a su planteamiento en la época de eh, digamos, Primera Guerra Mundial, el intermedio entre ambas guerras y durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, claramente, digamos, la población judía en ese entonces era presa, digamos, de no solamente en un principio de discriminación, sino después de tortura, desapariciones, muerte, experimentación, etcétera, etcétera. Bueno, parte, digamos, de la historia de Freud también está marcada por un sentimiento antisemita, que es lo que se conoce, digamos, como este odio y discriminación hacia la gente que es originariamente, o en realidad tiene una creencia religiosa judía. Ya entendiendo también que el antisemitismo no es solo eso, sino que el ser judío no solo conlleva, digamos, una creencia religiosa que se ve en la espiritualidad, sino también en aspectos económicos, etcétera, etcétera. Ya no vamos a adentrarnos en realidad entre si cuáles son nuestras opiniones en relación a esta idea antisemita o pro judía, porque en realidad lo que nos interesa dentro de esto es que para Sigmund Freud no fue sencillo, digamos, vivenciar o ir validándose a partir, digamos, de esta situación. ¿Ya?
¿Cuál es lo importante acá también? Entender que Sigmund Freud, su especialidad es de neurología. En caso de Jung habíamos hablado que era psiquiatra. Y parte, digamos, sus estudios a partir de la investigación, no directamente de lo que conocemos ligado, digamos, a lo que podríamos decir como la psicología o la psiquiatría, sino que parte, digamos, desde su especialidad. Y las primeras experimentaciones que desarrolla Sigmund Freud son a partir de la cocaína. Y ahí entramos en uno de los primeros datos que muchas veces se pasan de largo un poco sobre la historia de Freud, pero creo que son fundamentales entender que Sigmund Freud era, o por lo menos lo que históricamente se ha dicho, tenía una adicción hacia el consumo de cocaína, la cual lo llevaba también hacia, aparte del consumo, a tener como una especie de obsesión con las propiedades que podría tener la cocaína en el tratamiento de ciertas enfermedades. Entonces, los primeros estudios, digamos, o desarrollos científicos de Sigmund Freud eran a partir de lo que él entendía como una posibilidad de tratamiento hacia enfermedades como el asma, las migrañas y como un estimulante mental. Claramente eso muy cuestionado. Sigmund Freud, digamos que todo lo que hizo Sigmund Freud fue cuestionado, pero básicamente podemos entender de que todo lo que él planteó en relación a la cocaína tiene bastante o nula aplicación en lo práctico, entendiendo que la cocaína es una droga bastante adictiva y dañina para el consumo humano. Bueno, no, y me imagino que también para otras especies. Eh, Otro dato interesante de Sigmund Freud en relación a esta época de su vida es que cuando el padre de Sigmund Freud muere, él deja de consumir cocaína. Otra cosa también importante de datos de Sigmund Freud, que también era bastante adicto al tabaco. ¿Ya? Y hay otros datos no corroborados también por ahí que decían que Sigmund Freud tenía como una fobia al número, no recuerdo, creo que era el número 69, no recuerdo muy bien, pero que él no podía como estar en lugares donde estos números se juntaban, porque le generaba así como muchas sintomatologías, digamos, fóbicas. Y ahí, bueno, también podemos ir entendiendo cómo él va armando después su teoría a partir, digamos, de hechos que para él también eran particularmente importantes. Bueno, y en el año 1923 se le diagnostica un cáncer en el paladar, por el cual fue intervenido más de 30 veces, probablemente también quizá del consumo de exceso de tabaco, ahí lo desconozco. Eh, Hay otro dato importante acá y es que cuando comienza, digamos, el auge del nazismo en Alemania y se empieza a esparcir por Europa, a Sigmund Freud como judío o de familia judía, básicamente se le dice arranca, o sea, no te podéis quedar porque los nazis van a empezar a invadir toda Europa. Él en un principio no creyó que en realidad el alcance del nazismo iba a ser tal, por lo cual retrasó mucho su escape, digamos, desde Austria. Digamos que luego se le convence en el año 1938 para que se exilie en el Reino Unido, Inglaterra, si queremos decirlo, en Londres, y más o menos el Sigmund Freud se salva porque era una eminencia en términos de la época, como con sus planteamientos, porque sus hijos fueron perseguidos, sus hermanas fueron llevadas a campos de concentración. O sea, en realidad Freud se salva porque lo salvan, o sea, como que se lo llevan básicamente medio obligado a Londres para poder salvarlo, digamos, del régimen nazi. ¿Ya? Y bueno, poco tiempo después, Sigmund, Sigmund Freud muere a causa, digamos, de este cáncer que les comentaba. Y esa es básicamente la historia, un poco aludiendo un poco a lo personal, digamos, de Sigmund Freud, para entender cuál es el contexto en el cual se va generando su teoría. Aparte de eso, también tenemos que entender que durante la época y el auge nazi, los libros de Sigmund Freud fueron quemados también. Entonces, probablemente hay partes, digamos, de la historia de Sigmund Freud y sus planteamientos que muchos han sido rescatados y otros se perdieron nomás. Pedro, si quieres, pues, reinicia. Y lo otro que te puedo sugerir es que vayas abajo, en los tres puntitos que hay abajo al lado derecho, configuración,
en la parte donde dice video, colócale, eventualmente mejor colócale solo audio o bájale la resolución al mínimo posible, ¿ya? Y ahí te podría funcionar mejor. Entonces, bueno, Sigmund Freud comienza a plantear su teoría a partir, digamos, de la llegada de ciertos casos que llegan a su consulta y se empieza a encontrar con la resistencia de todo lo que era la medicina tradicional, la psicología que venía desde los planteamientos conductistas que habíamos visto. El psicoanálisis y el conductismo son como escuelas antagónicas, básicamente son escuelas enemigas, en términos que su forma de plantear, digamos, el entendimiento de las personas y de la humanidad es muy distinto. Entonces, no es exento, digamos, de polémica. Imagínense que la teoría de Freud empieza a ver que eh, la sexualidad es fundamental dentro de la explicación de el comportamiento, de los traumas, de las fobias, de las conflictivas humanas. Freud plantea que existe un inconsciente. Hasta el día de hoy no se había problematizado ni no se había planteado la existencia, digamos, de algo que no tenía una verificación científica o no tenía una aproximación práctica. No lo podíamos verificar a través del método científico, básicamente. Entonces, claramente genera mucha resistencia, pero voy a hacer una pausa acá para leer las preguntas y después voy a continuar. ¿Qué es lo que sucede? Ya, Jeremy dice, ¿cuál era la diferencia entre Jung y Freud que mencionó al principio? Creo que era algo del inconsciente colectivo, ¿no? Mira, Jeremy, sí. Básicamente, digamos que hay muchas diferencias entre Freud y Jung, porque, pero la que se toma como la principal, la que hace que en el fondo su relación choque y se separe, es que Jung plantea la existencia del inconsciente colectivo y Freud dice, no, solo hay un inconsciente individual. Jung de alguna forma valida y adapta, digamos, y adhiere el planteamiento de Freud del inconsciente individual, pero le agrega el inconsciente colectivo. Freud no hace eso. Otras peleas que tenían hay un video súper bueno que creo que lo subí en las diapos, si no, pero donde están las diferencias entre Sigmund Freud y Jung en términos teóricos, pero otras tenían que ver con el concepto de la espiritualidad, porque para Freud es todo básicamente sexual, y para Jung lo sexual es una parte y lo espiritual también es importante. Para Freud no, es básicamente lo sexual. Otras diferencias importantes entre Freud y Jung es la utilización de la mitología. Para Freud se toma de algunos aspectos mitológicos que vamos a ver, pero cierra un poco la puerta más allá. Para Jung puede agarrar como influencias de distintos lugares, no solo de los mitos, sino de las leyendas, de cultura, etcétera. Para Freud no, está como más cerrado en un círculo más, sobre todo europeo, de pensamiento. Ahí hay varias diferencias, pero son hartas más. Y ya, lo que decía Vicente también. Así que ahí les dejo esa aplicación. Bueno, volvemos entonces a lo que les decía. Cuando Freud plantea como comienza con sus planteamientos, se encuentra con mucha resistencia, pero el tema es que empieza a tener éxito. Entonces, lo que usted me va a decir, ¿qué éxito? ¿A raíz de qué? Bueno, eso es lo que vamos a revisar en esta clase. ¿Cuáles son los tipos, digamos, de estrategia, digamos, o de recursos que utiliza Sigmund Freud que hacen que en el fondo se vuelva exitoso? El tema es que empiezan a haber buenos resultados, entonces la comunidad médica se empieza a cuestionar, digamos, cuál importantes son los aportes de Freud y la comunidad psicológica emergente también. Entonces empieza a tomar validación los planteamientos de Sigmund Freud y se empiezan a adherir dentro de los programas de psicología, del estudio de la psicología, de la aplicación de la psicología y también de la psiquiatría, por lo cual también dentro de la medicina. Entonces, en algún momento, durante estos años, la medicina tenía dentro de su formación en algunas escuelas el psicoanálisis como parte fundamental también de cómo poder tratar ciertas temáticas. Y aquí nos metemos en lo que para mí es fundamental y es, más allá de este contexto sociohistórico, es que de dónde saca entonces Sigmund Freud la idea de la importancia de la sexualidad, porque ustedes me dirán, ¿por qué le da esta importancia? Bueno, Sigmund Freud nace, se desarrolla y muere dentro de una época particular, aparte de la guerra, sino porque hay lo que se conoce como la época victoriana, es una época que está marcada, digamos, por el auge
de la normalización de las conductas de las personas y sobre todo a partir de las conductas sexuales y desde un origen básicamente y en la gran mayoría de casos a partir de la religión. En Europa, pero, fundamentalmente desde la religión católica y un poco de la religión protestante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Básicamente, y bueno, para la gente que le interese después ver como más a fondo a dónde aparece estos fenómenos, no solo de la represión de lo sexual, sino también de lo que es considerado como anormal o locura, que también obviamente sustenta todo el marco, digamos, teórico del psicoanálisis. En el electivo 2, que vemos el segundo semestre de segundo, vemos esta parte mucho más en detalle porque ya más desde la orientación sociológica, no tanto desde la psicología. Entonces, ahí comienza de alguna manera, y aquí voy a hacer una caricatura para que se entienda un poco lo que sucedió en esa época. No es que yo lo planteé que es realmente así, pero creo que se logra entender. De una manera siempre ha habido un interés, digamos, de ciertas partes de la sociedad por mantener un control sobre las masas, sobre las personas, y siempre se ha manifestado de distintas maneras. En esa época, el control se trató de dar a partir, digamos, de el ejercicio de la sexualidad de las personas, básicamente, y obvio mucho más sobre las mujeres que sobre los hombres, porque sociedad patriarcal, obvio. Entonces, y eso va a explicar también la aparición de la histeria como una de los principios, digamos, diagnósticos de Sigmund Freud después. Y es que, en el fondo, la sexualidad estaba muy vetada, en el sentido de que las vestimentas ya en sí mismas eran bastante como, no, a ver, ¿cómo podría decirlo? No es extravagante, sino es que eran como bastante como conservadoras, si queremos decirlo. Piensen en vestimentas que tenían que ver como cuando nosotros hablamos de estos como pijama o calzones de abuela, que son como estas cosas como cerradas, como muy como que cubren todo el cuerpo. Bueno, imagínense que en esa época la mayoría de la gente andaba con el cuerpo cubierto. Ahí la Irma algo quería aportar, dale nomás. Sí, represora era la palabra, porque en el fondo era reprimir todo lo que pudiese asociarse al sexo, inclusive mostrar partes del cuerpo, o el pelo, por ejemplo, porque pues, por eso se usaban estas pelucas ridículas que uno ve anteriormente, porque se tenía que cubrir hasta el pelo, que eso podía tener una connotación sexual. Gracias, Irma. Justo se me desconfiguró el audio y te alcancé a escuchar solo la connotación sexual, pero me imagino que iba en la misma línea. Justo me lo perdí, perdón. No sé por qué tengo problemas con la configuración hoy día. Pero ahí aparece, digamos, cómo empezamos se empieza como la sociedad a tratar de alguna manera de controlar, digamos, el accionar sexual. También tiene que ver con aparece esta imagen, sobre todo de la Iglesia Católica, que podemos ver como ejemplo, que es el confesionario. Entonces, las personas, recuerden que dentro de la concepción cristiano, judío occidental o judeo occidental, una de las premisas es que nacemos con el pecado original, pues. Entonces, que todas las personas somos culpables de, digamos, de hechos que no tenemos ninguna relación, digamos, que supuestamente dentro de la historia cristiana cometieron Adán y Eva. Eh, entonces, hay una serie de sacramentos que se llaman dentro de la iglesia que van ayudando, digamos, a limpiar, digamos, el camino pecaminoso que tenemos los y las seres humanos y humanas, digamos, desde nuestra concepción. O sea, entendiendo esto desde el cristianismo, básicamente el humano es intrínsecamente malo, si lo queremos ver desde un término existencialista, porque nace con el pecado original y tiene como que limpiarse y hacer buenas acciones. Lo cual también lleva a entender que para Sigmund Freud también la sociedad, todas las personas estamos enfermas. Para Sigmund Freud, la neurosis que vamos a revisar es lo que la sociedad nos genera. Entonces las personas básicamente estamos enfermas, tenemos malestares psicológicos, mentales, que son producto, digamos, de cómo la sociedad está armada. Y por lo mismo el psicoanálisis es una teoría que es bastante patologizante, o sea, patologiza bastante cómo las personas somos, qué es lo que hacemos, etcétera, etcétera. Vicente, dígame. Sí, pregúntalo. Hola, profe. Bueno, Hola, profe Oli, Irma. Oli, Eh, Oli.
pasa que cuando yo en la media, yo tenía una profe de filosofía y de psicología. Bueno, en tercero era psicología, después en cuarto era filosofía. Y ella mencionaba eso que usted acaba de comentar. De hecho, mencionó un ejemplo de las mujeres cuando, bueno, en la época de donde Freud era doctor, si no me equivoco, médico, o atendía Ujú, gente. ujú. Me contó algo, o sea, yo entendí algo así que cuando las mujeres llegaban y venían, por ejemplo, con neurosis o eran, entre comillas, neuróticas, él asociaba todos los problemas a falta de sexo, por así decir. De hecho, sí, po. De hecho, mira, vamos a aprovechar que tu pregunta para explicar justamente eso, porque creo que para allá también vamos. Así que, mira, lo que te decía tu profesora no está lejos de la realidad. Así que vamos Sí, a, al menos eso vamos, entendí yo. mira, lo entendiste más o menos bien. La neurosis podía tener bastante formas. Y para que entendamos la neurosis viene a ser como, para Freud, todas las personas somos neuróticas. ¿Por qué? Porque la sociedad nos genera ciertas angustias, ansiedades, fobias, traumas, a partir de cómo nos vamos socializando a través de nuestras vidas. Y la neurosis tiene que ver con todo eso, porque en el fondo y de ahí vamos a ver el aparato psíquico que nos va a permitir entender cómo se da esto, porque a nivel inconsciente o a nivel consciente vamos generando ciertas barreras o ciertas resistencias, que es lo que llama después Freud, hacia el mundo externo que nos permiten mostrarnos. Y cuando hay instancias que en el fondo nos complican o nos generan tensión, empiezan a aparecer sintomatologías como el nerviosismo, la transpiración, el mirar hacia el lado o cualquier cosa que en el fondo nos pone como un poco nerviosos, son como, podríamos verlos como muestras de neurosis. Y una de las muestras de la neurosis, a partir, digamos, de sintomatología, sobre todo en mujeres, que es lo que dice bastante bien Vicente, es la aparición de los síntomas histéricos. Y ahí vamos a hacer la relación entre lo sexual religioso, como forma de control, versus la explicación que hace Freud. Lo que recopila Freud y como empieza a ver, digamos, hace este análisis social de que la sexualidad es lo que empieza a generar mayor problema dentro de la sociedad, porque imagínense, o sea, personas que están privadas de ejercer su sexualidad a través de la vestimenta, a través de los códigos sociales, tienen que llegar vírgenes al matrimonio, no pueden tener hijos o hijas eventualmente durante el proceso porque es mal visto, castigado socialmente. Si hacen algún acto de esto, es vergüenza para la familia, o tienen que ir al confesionario donde el cura y contarle, digamos, que pecaron y llegar a pegarse a sus padres nuestros, y la culpa, pues imagínense la culpa que genera esto. Eso empieza a generar sintomatología dentro, digamos, sobre todo de las mujeres, porque las mujeres, como decíamos, en una sociedad machista, patriarcal, obviamente tienen muchas menos libertades que los hombres. Entonces, el hombre, por último, hacía la cuestión para callado y se entendía que podía hacerlo, con esos beneficios, digamos, privilegios masculinos que siempre han habido. Pero en el caso de las mujeres no, pues, vivían pero sobre todo sobreprotegidas, encerradas, con poco contacto social, eh, sin mucho que hacer tampoco, obviamente, porque en ese entonces era mucho más difícil entrar a la universidad para una mujer, o sea, básicamente en tres cuartos partes del mundo todo eso todavía no existía. De hecho, durante el año 1920 y algo, empiezan a haber las primeras, digamos, posibilidades que mujeres empiecen a estudiar en la universidad. Entonces, imagínense, ¿ya? En ese sentido, entonces, Freud empieza a ver esta sintomatología que son, para darle ejemplo, empieza a ver, por ejemplo, mujeres que se le duermen partes del cuerpo, mujeres que tienden a desesperarse, a entrar como en una especie de crisis de ansiedad, una angustia con gritos, eh, transpiraciones, bueno, una serie de sintomatologías más, y Freud la empieza a asociar a la existencia de represión sexual. En el fondo dice, pucha, a estas mujeres lo que les falta en realidad no es que estén enfermas, o sea, están enfermas y tienen esta sintomatología, pero esta sintomatología es porque básicamente no tienen sexo. Y tienen deseo que no pueden satisfacer y que la sociedad no lo permite hacerlo, entonces se empiezan su cuerpo empieza a reaccionar, el inconsciente, las pulsiones que habla después Freud empiezan a tratar de salir y empiezan a generar, digamos, esta sintomatología. Eh, por lo mismo, los primeros tratamientos, digamos, tratamientos, voy a decir esto súper entre comillas, para la histeria son básicamente el psiquiatra, el médico,
masturbando a las mujeres, porque pues en el fondo lo que se veía era una falta, digamos, de estimulación sexual. Lo que se hacía era estimular sexualmente, y aquí me refiero a estimular muscularmente, y generar, digamos que se satisfacieran, digamos, estas necesidades sexuales en mujeres. Entonces ahí empiezan a aparecer también los primeros instrumentos, o empiezan a aparecer otro tipo de instrumentos, digamos, ginecológicos sobre todo, que tienen que ver con, en el fondo, ir satisfaciendo esto. O sea, ¿cuál es la relación que hay esto entre un dildo bastante cercana? ¿Ya? Y, y bueno, eso, pues, empiezan a aparecer, digamos, este tipo de terapia, entre comillas, y empieza a generar éxito, porque obvio, era como Freud logra reconocer que hay una represión sexual, se genera esta especie de tratamiento, se logra satisfacer sexualmente a la persona, bueno, puede volver, digamos, a su vida cotidiana. El tema es que no se soluciona el problema de fondo, y por eso el psicoanálisis se vuelve más profundo, porque no basta con masturbar a la persona, basta con el fondo entender de que hay un conflicto interno, social, digamos, individual, frente a la no satisfacción de los deseos. Y ahí empieza, de alguna manera, a tomar forma la teoría de Sigmund Freud. No sé si hasta el punto que vamos hay dudas, consultas. Profe, Cuéntame, Lucía. entonces la neurosis era como el mal de todos, ¿verdad? Todos se supone que tenían esto. O sea, hasta el Por día de estar... hoy. Sí, Hasta el día de hoy, el planteamiento psicoanalista es que, o psicoanalítico, es que tú, yo y la gran mayoría del mundo, digamos, podríamos decir el 90% de la población mundial es neurótica, es como el estado natural. Es patologizante, pero a la vez también es un estado natural a partir de la socialización. No sé si por ahí va lo que me preguntabas o era otra cosa. es que el psicoanálisis entonces, ¿qué es lo que busca hacer como... ¿Cuál o es su, sea, ay, perdón, cuál es su objetivo, dices tú? sí. Ya, es una buena pregunta, po, es una súper buena pregunta. En el fondo, el psicoanálisis lo que dice es que las formas que se estaba tratando de explicar el funcionamiento humano es, no daban, po, o sea, no permitían entender bien, porque la naturaleza de lo humano, según el psicoanálisis, está en lo inconsciente, no está en el plano de lo consciente, porque básicamente la sociedad es tan represiva, es tan opresora sobre las personas, sobre sus conductas, que la mayoría de sus vivencias, traumas, enfermedades, vienen de algo que no está de fácil acceso, y eso es lo que llama el inconsciente. Entonces lo que busca el psicoanálisis es plantear una teoría que nos permita entender que tenemos que adentrarnos dentro de nuestra psiquis para poder encontrar la respuesta hacia lo que nos sucede en el plano, digamos, de lo consciente. No sé si ahí se entiende un poco mejor. Sí, gracias. Ya, súper. ¿Alguna otra pregunta? Vayan preguntando nomás, porque acá vamos la intro y la idea es que queden como que vaya quedando claro, porque después se empieza a complejizar la cosa. Irma, dale. No, yo quería solamente aportar un poquito más al contexto que tú decías, esto del machismo y el rol de la mujer en la sociedad, que Ajá. desde el punto de vista sociológico, esta cosa de la represión sexual de las mujeres tiene que ver fundamentalmente con la herencia. ¿Por qué? Porque si una mujer es infiel o se mete con muchos hombres y tiene un hijo, no se sabe de quién va a ser ese hijo. Por lo Claro. tanto, la herencia del patriarcado, digamos, del padre, no va a estar asegurada. Y por eso que se reprimía mucho a las mujeres, sobre todo en las clases altas. Y eso explica también el éxito que tuvo Freud, porque él trataba mucho a mujeres de la clase aristocrática y las clases altas, Justamente. que tenían estos cuadros histéricos, entre comillas, que no sé, pues se quedaban ciegas, como en las telenovelas venezolanas, me he quedado ciega, no puedo caminar, ese tipo de Claro. cosas, como en De las hecho es real, pues, era el real. real, claro. Entonces llegaban estas mujeres así que no tenían ninguna razón física para estar ciegas o que no paralizadas, que no podían caminar o mudas, qué sé yo, que quedaban de repente, llegaban a tratarse con este médico y este médico, las comillas, sanaba
de esas condiciones, entonces por eso tuvo tanto éxito. Pero tiene que ver con todo este contexto sociopolítico, socioeconómico político, que la represión de la sexualidad de las mujeres tenía que ver con las herencias. Eso era como para aportar. Sí, súper, qué bueno que lo comentaste, porque la verdad se me había ido. Y ahí también podemos entender otros procesos históricos. Recuerden que las representaciones, digamos, de una sociedad patriarcal tienen que ver con que la mayoría de las personas siempre esperaban que su primer hijo fuera hombre. Pues, ¿cómo se va a salir tu primer hija? Va a ser hija, va a ser mujer. Eso implica que los genes masculinos no están haciendo, digamos, su pega, pues. Entonces, sobre todo en la transmisión como hereditaria, como digamos, de las dinastías aristocráticas, siempre se tenía que transmitir de hombre a hombre, pues. El rey hacia un príncipe y así sucesivamente. Ya, otra cosa importante de lo que dice Irma también es que una de las críticas también que se le hace al psicoanálisis es que siempre ha estado más ligado, digamos, a una parte más aristocrática o de mayores recursos, porque es un tipo, digamos, de terapia que es bastante compleja y difícil. Entonces, cara, básicamente, para decirlo así, y es compleja, es difícil de entender, entonces no está como tan ligada a, digamos, a toda la sociedad, ¿ya? Denme 30 segundos si alguien quiere hacer alguna pregunta por el chat, la respondo al tiro, es que tengo que apagar algo en la cocina. Vuelvo al tiro. Perdón, gajes del teletrabajo, de la virtualidad. Ya, que no, después no quiero que se me queme la cocina. Bueno, volviendo entonces ya teniendo como un marco de entendimiento, digamos, de como introductorio de lo que es Freud y un poco también del psicoanálisis, vamos a partir con los primeros planteamientos, digamos, de la teoría psicoanalítica y que nos van a poder entender un poco lo que preguntaba Lucía, ¿para dónde va el psicoanálisis? ¿Qué es lo que quiere? ¿Cuál es su objetivo también? Y que me parece súper válido tener esa duda. Entonces, primero, el primer gran aporte, digamos, de Freud, como decíamos, era el concepto del inconsciente, ¿ya? Partiendo de eso, empiezan los otros planteamientos. Hay que entender también otra cosa. Sigmund Freud, como muchos autores y autoras, plantea ciertas cosas en una parte como de su carrera y luego reformula cosas. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de revisar de manera súper simple e ir haciendo estos como alcances de que hay cosas que en un momento los toma como de una manera, luego los reformula. De hecho, para los psicoanalistas y las psicoanalistas, hay Freud 1, Freud 2, Freud 3, que en el fondo tienen que ver como casi como si fuera como una película, como una saga, para algunos adhieren a primeros planteamientos de Freud, otros adhieren a otros adhieren a todo. Es como un poco lo que pasa con el marxismo también, que está el neomarxismo, está digamos, hay algunos que se llaman los marxianos, hay una serie, digamos, de interpretaciones, hay marxismo feminista, hay una serie de interpretaciones, digamos, frente a la misma teoría, y que también Sigmund Freud fue avanzando dentro de sus planteamientos. O sea, como dirían por ahí, no tenía por qué estar de acuerdo siempre con lo que había pensado, y ahí se van reformulando cosas. Cosa que también pasó con Jung, ¿ya? A Jung también muchos le critican el libro rojo, que era el último libro que creo que se publicó luego de cuando él ya había muerto, donde muchos decían, no, ya se había vuelto loco, o sea, ya no, ya como que se había contradicho en muchas cosas, ¿ya? Y ahí también tiene que ver con la complejidad también de lo que veíamos en las primeras clases de qué es la psicología, de que la psicología en sí misma es muy dinámica. Entonces, por lo mismo uno tiene que ir estudiar mucho, ir investigando mucho, e ir entendiendo que dentro de las posturas no son rígidas ni permanentes. Pero sí, el psicoanálisis en sí mismo es una metodología que es bastante ortodoxa, si queremos decirlo, ¿ya? Y ahí lo vamos a ir explicando en lo que sigue de la clase. Ya, vamos a partir y primero lo que tenemos que ver es la irrupción de lo que es el aparato psíquico. El aparato psíquico, en el fondo, es como
es como Freud estructura o trata de darnos una forma de entendimiento de cómo funciona la mente humana. Y para eso él genera dos hipótesis. La primera hipótesis se conoce como la hipótesis topográfica y la segunda como la hipótesis estructural. Estos conceptos tenganlos súper claros porque esto va a entrar en el trabajo práctico que vamos a tener, que vendría a ser la segunda como semi-control que vamos a tener que vamos a hacer como, no sé si, no creo, hoy día no vamos a alcanzar, pero mañana sí o sí. Entonces, ahí plantea dos cosas. En ese sentido, vamos a ver, voy a pasarme al tiro, vamos a saltar un poco las diapos. Acá tenemos un iceberg, ¿ya? Él plantea que existen dos hipótesis. Dijimos, la hipótesis topográfica implicaría, como topográfico hablamos como de la ubicación en el espacio, ¿ya? En el campo, en un lugar. Entonces, lo topográfico son estas tres, digamos, instancias, que sería lo consciente, lo preconsciente y el inconsciente, ¿ya? Pensemos que esto vendría a representar la psiquis humana, ¿ya? El convivir en el espacio también de la vida cotidiana. Entonces, vendríamos a representar, lo consciente vendría a implicar, digamos, lo que es el cielo y acá el sol, como representación, digamos, de lo que está como al alcance de nuestra experiencia. Y el resto lo vemos sumergido, digamos, en el agua, en el mar, si queremos decirlo, como profundo, ¿ya? Entonces el inconsciente, como vemos acá, está en lo más profundo y lo consciente está en conexión, digamos, con el mundo, digamos, cotidiano. Y por otro lado, tenemos entonces esta otra estructura psíquica, que él lo llama la hipótesis estructural, porque son estructuras. Tenemos entonces el yo, el super yo y el ello, ¿ya? Teniendo en consideración que el ello está totalmente sumergido, o sea, totalmente fuera del alcance de lo consciente, en este plano por lo menos. El super yo básicamente está casi completamente sumergido, solo tenemos una punta que está en lo consciente, y en el yo vemos una mixtura básicamente entre una parte fuera y otra parte dentro, ¿ya? O sea, sumergida. Pero ustedes me van a decir, claro, ¿qué es el yo, qué es el super yo, qué es lo consciente, qué es lo inconsciente? Bueno, ahora vamos a ir para allá. ¿Qué es entonces dentro de la hipótesis topográfica? Lo consciente, en términos muy simples, como les decía, es lo que tenemos, es nuestra vivencia cotidiana. Por ejemplo, lo que me puedo dar cuenta ahora, que estoy en clase, que estoy mirando la pantalla, estoy escuchando, estoy en el Instagram, lo que estoy haciendo ahora en este momento es mi conexión con el mundo, entre comillas, real, porque ya lo real es un poco subjetivo, pero es como mi experiencia real, ya entendámoslo así. Lo único real en ese sentido es la experiencia que yo tengo y como yo la entiendo, ¿ya? Y también creo que para el psicoanálisis es de esa manera. Su función entonces específica es el dominio y control del pensamiento, racionamiento y del recuerdo. Es a él también a quien le toca el dominio del control del estado moral. Por otro lado, el consciente no memoriza nada, o sea, no tiene capacidad de guardar información. ¿Cuáles son sus características? Capacidad para razonar, o sea, en el fondo puede pensar, se rige por el placer, pero sabe razonar. Después vamos a entender hay unos principios que plantea Freud, que son el principio del placer y el principio de realidad, que también nos van a entender, los vamos a entender de mejor manera. Pero cuando entendemos, se rige por el placer, en el fondo busca las cosas que le generen mayor placer o evita, digamos, lo displacentero. Así de sencillo, ¿ya? Puede discriminar y se rige por la moral o el orden. Entonces, el plano consciente está, de alguna manera, influenciado por las conductas que la sociedad determina como las que son llamadas como más prosociales o que en el fondo mantienen, digamos, una estructura que genera un mejor funcionamiento o debería generar un mejor funcionamiento para las personas en nuestra sociedad, ¿ya? El consciente es bastante, de alguna manera, es bastante sencillo de entender porque es lo que siempre estamos acostumbrados, digamos, a reconocer, ¿ya? Y que no difiere mucho de los planteamientos psicológicos de la otra escuela. Por otro lado, tenemos la aparición del preconsciente, donde se dice que persigue los pensamientos y vivencias que en un momento dado no son conscientes, pero que pueden convertirse en tales. Es el mediador entre el inconsciente y la conciencia. De alguna manera, si queremos verlo en un plano como más práctico, vendría a ser como un proceso como en la industria cuando hacen este proceso de control de calidad,
entendiendo que la calidad no tiene que ver con que voy a dejarlo bonito y luego voy a dejarlo feo necesariamente, pero tiene un poco que ver, es como un filtro bastante como rápido, en el fondo de qué es lo que se queda en la conciencia y qué es lo que se va para el inconsciente. Pasa así como medio rápido por ahí, hay como que no alcanza a retenerse, podría ser una especie también como de memoria a corto plazo, si lo queremos entender en otros conceptos como más cognitivistas. ¿Cuáles son sus características? Tiene el paso libre hacia la conciencia, en cuanto a que no han sido rechazados o expulsados de ella por la represión. O sea, antes de que algún contenido sea de alguna manera vetado por la conciencia y pase directamente hacia lo inconsciente, porque va a ser considerado por la persona, digamos, psíquicamente, en este caso por el yo, que vamos a ver después, como algo que puede generarle daño. Antes que pase por ahí, el subconsciente, perdón, el preconsciente puede tener ahí inferencia o puede trabajar con ese contenido. Almacena información a la memoria que no afecta a la personalidad del individuo. Por eso les decía un poco, es como un poco de memoria a corto plazo. Es lógico, tiene razón, utiliza palabras y lenguaje, pero no tiene representación mental, no es capaz de pensar en un futuro inmediato para resolver algún problema. Entonces, en ese sentido, es un paso, muy instantáneo, rápido, digamos, de información, que mientras como que se codifica de una manera más acabada, ¿ya? Entonces, como pasa hasta ahí un poquitito, pasa a la conciencia o pasa hacia el inconsciente. Y por último, el inconsciente, que viene a ser, digamos, la instancia más profunda, el plano más profundo, y más allá de que sea lo más profundo, también es el más extenso, el que tiene mayor tipo de información, y es el de más difícil acceso. Es ahí donde el psicoanálisis y Freud plantea donde hay que trabajar, en el inconsciente. Ahí es donde está todo lo importante para entender a las personas como individuos o individuas. Tenemos que acceder al consciente, o sea, al inconsciente. Tenemos de alguna manera que generar los mecanismos para poder llegar a ese contenido. ¿Y qué contenido tiene o cuáles son sus características? Son representaciones de las pulsiones instintivas, pulsiones hasta el momento entendamos como energías, después vamos a explicar el concepto, en forma de fantasías, ideas o deseos. Se rige por el principio del placer, o sea, el inconsciente lo que quiere es satisfacer, digamos, todos los deseos que se puedan ocurrir, ya que puedan existir. No hay una mediación en el fondo de qué es lo correcto, qué es lo incorrecto. En el inconsciente básicamente es buscar la forma en que lo placentero se resuelva. Trata de llegar al consciente, sin embargo tropieza con la barrera de la censura defensiva, no pudiendo acceder a los sistemas preconscientes y conscientes. O sea, el inconsciente o la energía pulsional inconsciente va a tratar constantemente de tratar de salir hacia afuera, pero va a chocar con las defensas, y las defensas tienen que ver con lo que vamos a ver a partir, digamos, de las normativas sociales, de las estructuras sociales, del castigo social, de la culpa, como decíamos un poco a partir, digamos, de esta lógica un poco religiosa, cuando no lo voy a hacer porque Dios me está mirando, porque mi familia me va a castigar, no es porque no lo desee, es porque no lo puedo hacer, ¿ya? Sus contenidos son elementos reprimidos en la infancia, básicamente recordemos que para Sigmund Freud, la base del entendimiento humano tiene que ver con los traumas y lo que se va desarrollando en la infancia, y también con lo sexual. Ahí hay dos componentes que para Freud son fundamentales dentro de su explicación y su armataje teórico, es como lo sexual, la represión de lo sexual y de los contenidos de la infancia van a determinar por qué somos como somos, ¿ya? Para el psicoanálisis, la forma en que Irma es, yo soy, no sé, le voy a dar los nombres que están aquí, Lucía, la Isita por ahí, son en la actualidad o cómo se van construyendo, es a partir de todo este contenido inconsciente que se generó en la infancia. Entonces, cuando pasemos en las próximas clases a ver otros autores y autoras, sobre todo en la unidad 2 con la psicología del desarrollo, vamos a ver que sobre todo las mujeres psicoanalistas se dedican mucho a los primeros estados de la infancia y de la relación que tienen niños y niñas con sus imágenes maternas sobre todo, pero también paternas. Entonces, porque eso determina en el fondo por qué somos de la manera en que somos desde el psicoanálisis. Aquí podemos estar de acuerdo o no de acuerdo, pero los aportes del psicoanálisis al entendimiento en el fondo de la realidad de la infancia y del desarrollo humano, básicamente son casi innegables. Entonces, dudas, consultas sobre lo que tenemos acá hasta ahora en la hipótesis topográfica, que tenemos consciente, preconsciente e inconsciente.
Vamos preguntando, si quedan dudas, consultas, comentarios también. Yo sé que hay varias personas que esto lo deben Profe, haber visto. Sí, dime, Paz. en la siguiente a esa creo que era, o en el preconsciente, si no me Ujú, equivoco. cuéntame. ¿Puede cambiar la diapo para, Ah, perdón, perdona. para mostrarle la duda? Perdóname. Ahí. Profe, una pregunta. Espérame, Vicente. Que la Paz, que no le entendí muy bien cuál era la pregunta que tenía. ¿Me la puedes decir de nuevo? El del paso libre hacia la conciencia, pero que no han sido rechazados por la represión, que eso me confundió. Ya, mira, pero básicamente cuando tú tienes una experiencia consciente, el preconsciente de alguna manera tiene acceso de alguna manera, ¿cómo lo podemos explicar para que se entienda bien? Es como el preconsciente puede actuar frente a la experiencia consciente que tú tienes, o sea, tiene acceso a esa experiencia que tú tienes. El tema es que el trabajo que puede utilizar, lo que puede hacer con esa información el preconsciente es limitado porque no es capaz de poder generar una respuesta frente al suceso que se vive en lo consciente. Puede responder. ¿Te recuerdas que, mira, en el cognitivismo se hablaba de los, Beck creo que hablaba de los pensamientos automáticos? ¿Se recuerdan de los pensamientos automáticos? Que es como esta respuesta como casi instintiva, es como pasa algo en lo consciente y yo, por ejemplo, respondo frente a eso, respondo con un concepto, respondo con alguna forma de reacción. Es básicamente eso lo que hace el preconsciente, como que responde a través de la utilización de alguna respuesta o del lenguaje, pero no lo logra pensar, no logra generar como una respuesta como más estructurada o que le permita de alguna manera generar algo más, como, ¿cómo podríamos decirlo? Más Más profundo. elaborado. Claro, eso, justamente, más elaborado. Ya es como funciona mucho en el plano de que en el fondo, para mí, de hecho, hay partes de algunos psicoanalistas que encuentran que el preconsciente es como que en realidad como que hay algunos que ni siquiera lo pescan mucho, o sea, como hay personas que ni siquiera lo conciben, está como una parte, digamos, de la estructura, entienden que está conciencia inconsciente nomás, como que pasa desde ahí o no. Entonces, como digo, es un filtro muy, muy, muy como rápido, instintivo, que no tiene mucha influencia, por lo menos yo también parece que soy un poco de esa escuela, como que no veo tanto la influencia un poco más allá de lo que es como muchas veces como tener reacciones como un poco que apunten a que la conciencia reaccione desde una manera un poco más aprendida quizá, pero no muy pensada, ¿ya? No sé si ahí Paz te queda un poco más claro. Sí, súper. Gracias. Es que, un poco para aportar, ¿Mm? Cris, el preconsciente actuaría como un fusible, en el sentido de que si yo hago algo o veo algo que atenta contra la moral y las buenas costumbres, por ejemplo, el consciente, Ujú. y eso yo lo estoy viviendo, pero el consciente, o sea, este preconsciente de alguna manera decide en un momento si eso va a quedar en mi memoria clara, así en mi yo, o se va a ir a mi subconsciente porque está muy amenazante para mi integridad psíquica o mi integridad física. Entonces se va al inconsciente si es muy rechazado por las normas sociales. Entonces, en ese sentido funciona como un fusible que salta protegiéndome de alguna manera y que la vivencia que estoy teniendo, si es amenazadora o rechazada por la represión. Cuando hablamos de represión estamos refiriéndonos a los cánones sociales, a los cánones morales de la sociedad. Entonces, si es muy amenazante a esos cánones, se va al inconsciente, nunca pasó, ¿no? Y si no, Claro. puede quedar como de libre disponibilidad, yo me puedo acordar así más adelante, hoy me acuerdo cuando tuve sexo con una persona que no debía, por ejemplo, ¿ya? Pues queda como ahí, como que yo igual puedo acceder a ese recuerdo, pero si es muy amenazante o va muy en contra de los cánones morales, entonces se va al inconsciente, ¿no? Claro, y ahí, para complementar un poco lo mismo, depende de la percepción de la persona, en el fondo, cómo se va a tomar la información. Puede ser de que esto mismo que la Irma decía como ejemplo, para alguna persona no le genere conflicto y sigue su vida nomás, po. O sea, como que no, pero si para una persona el conflicto moral es complejo, probablemente pase para el otro lado. Y me imagino que cuando tú decías un poco lo del fusible, tenía que ver como
como esta lógica un poco de la electricidad en las casas, donde hay como un switch, ¿no? ¿Eso? Exacto, sí, a eso me refería. Es que como yo soy antigua, antiguamente habían tapones con fusibles que No, no, sí, saltaban cuando se recalentaban. en mi departamento también están, pues por eso Ah, como que ya. dije, ahí, bueno, si Sí, alguien no entendió pregúntele a sus papás por ahí en la casa. Pero sí, es súper bueno el ejemplo. Es como la zapatilla, podríamos decir, que se usa para los computadores, ese que como que media entre la claro, electricidad y el aparato. Ya, claro, por ahí va, si lo por podemos ahí va. actualizar. Sí. Ya, gracias, Irma. Vicente, tú tenías ahí una pregunta. Ahora sí, profe, disculpe. Estaba Dime. tomando algo. Pucha, se me olvidó. Ya, pero sí, después te acordás y me decís nomás. No, que lo tenía justo en la punta de la lengua. Ya, si me acuerdo, le digo, ¿ya? Sí, sí, tranqui. Ya. Jeremy, lo del ello y el inconsciente va ahora, porque todavía no llegamos al ello. ¿Ya? La Constanza dice, preconsciente actuaría como la barrera. Mm, sí, más que una barrera, es como un filtro, ¿ya? Porque en el fondo, como que, como que pasa por un lado o para el otro, como la aduana. De hecho, justamente se me había pensado la misma, como la aduana, justamente. Muy bien. Bien, María, Ahora me gracias. acuerdo. Ya, dale, Vicente. Es que, mira, en la diapositiva siguiente, donde sale como el iceberg, si no me equivoco, había leído, Ya, voy a tirarla para allá. Espérame. por favor, Ahí está. capaz que el super yo. Yo me acuerdo que eso se relacionaba con, es que había un concepto que me hizo acordar el super yo a un concepto de superhombre y borrego, pero no tiene nada que ver con esta materia. ¿Es otra escuela eso? Coméntame el concepto porque la verdad no lo recuerdo. Y ahí te podría decir si en realidad Es que eh, tal vez tiene que estoy ver o no. confundiendo los conceptos, pero me acuerdo también que en el colegio hablábamos de super yo, pero había una materia también de filosofía o psicología, si no me equivoco, psicología, que hablaba de un concepto del superhombre y los borregos, pero no me acuerdo si tiene que ver con psicoanálisis o con otra materia. Oye, ahí me pillaste, la verdad. En este momento me pillaste así como me suena, pero no te podría responder ahora. Creo Pero, que, no tiene que ver con, creo que, es que lo confundí por el super yo con superhombre, pero tiene que ver con moral, algo así con la moral. es que de hecho el super yo tiene que ver con la moral, pues ahora lo vamos a explicar. Mira, Vicente, si podís buscarlo, no sé si durante la clase o pa mañana, y si tú encuentras que tiene relación, lo comentamos, ¿te parece? Ah, ya, bueno, vale, profe. No, dale nomás. Ya. Entonces, mira, ahora vamos a pasar entonces a la hipótesis estructural, que vamos a estar acá ahora, y después nos vamos a ir al break, ¿ya? Porque es harta cosa para... A ver, vamos entonces a partir por el ello. Acá estamos en el ello. ¿Qué es el ello entonces? El ello sería entonces la primera expresión psíquica todavía impersonal de lo instintivo, habiéndose por un extremo a los propios procesos somáticos y estando en secreta complicidad por el otro extremo con aspectos del yo y del super yo. El ello representa todas las pulsiones de las personas, todas nuestras energías sexuales, nuestras energías agresivas, nuestras pues, energías de cariño, de amor, pero que en el fondo están en su estado más puro, si queremos decirlo. Están sin un moldeamiento de parte de las exigencias del mundo externo, en un principio. Pero no solo eso, sino que también está todo el contenido. Claro, algo así es como el lado, entre comillas, como más primitivo, entendiendo como lo más original, digamos, de nuestra emoción y de nuestros sentires y de nuestra energía. Está ese contenido, pero también está el contenido de todo lo que voy sacando de la conciencia. En el ello se van depositando todo lo que, en el fondo, en este trabajo de la vivencia consciente, cuando en lo subjetivo, porque esto es importante entenderlo, en lo subjetivo de cada una de las personas van a haber hechos que yo voy a considerar como que van a atentar frente a mi conformación o a mi estructura psíquica o a mi mente o a mis emociones, que a otras personas quizás no les van a generar nada, entonces no van a tener que actuar lo que se conocen y que vamos a ver en el segundo bloque como mecanismos de defensa, y que son los que permiten que, en el fondo, se mantenga el equilibrio psíquico, pero se vaya la información hacia lo inconsciente. Entonces, el ello empieza a ser el depositario de
todas estas vivencias, frustraciones, deseos que yo no puedo satisfacer en el plano consciente. Entonces, esto se empieza, es como una, imagínense como un depositario, como un disco duro, como la nube, digamos como el drive o como se lo quieran imaginar, de pura energía, deseo, deseo, deseo. El tema es que mientras yo más reprimo, más se me va llenando digamos, el estanque, y probablemente si esto yo no lo logro ir satisfaciendo con los deseos en lo consciente, esto en algún momento explote y me deje, en términos súper coloquiales, la cagada, ¿ya? Y cuando hablo de que te deje la cagada, es como en el fondo puede generarte un problema a nivel personal como a nivel social, te puede generar un trastorno a nivel, digamos, de salud mental, te puede generar un trastorno a nivel físico, como decía un poco la Irma, con esto de he quedado ciego, o he quedado ciega, te puede generar cualquier cosa, porque en el fondo es tanto el nivel, digamos, que las personas reprimimos nuestros deseos, que esto se llena y empieza a colapsar, porque lo inconsciente siempre tira hacia arriba. Y el tema es que si yo no lo resuelvo, empiezan las problemáticas. Entonces, el psicoanálisis y Freud lo que nos plantean es que yo me tengo que tratar de ir integrando, agarrando lo que tengo acá, lo inconsciente, y tratando de conciliarlo con el plano consciente. O sea, cada vez tratar de que tenga menos contenido, digamos, de lo inconsciente o de lo que voy almacenando en el plano, en este caso, en el ello, se quede ahí y empieza a integrarse con lo que voy a conformar como mi identidad o mi personalidad, porque tiene que ser, ojalá, una integración entre todas estas demandas, ¿ya? Ojo que si hasta ahora no les va quedando claro, es porque también tienen que entender el superyo y el yo, que nos va a poder permitir entender mayormente. ¿Cuáles son las características del ello? Es en el fondo de las pulsiones de la personalidad, lo que la personalidad tiene de heredado, constitutivo y pulsional. O sea, en el fondo esto es el mismo que dije yo, pero en lenguaje un poco más técnico. Es la energía psíquica tanto erótica o libidinosa como destructiva o agresiva. Recuerden que el libidinoso tiene que ver con la libido. La libido es la energía sexual, ¿ya? Es la parte más antigua o arcaica de los impulsos de la personalidad, por ahí lo que decía la Marcela, es lo más primitivo. Se encuentra totalmente en el reino de lo inconsciente. Se presenta de forma desorganizada y bajo la influencia de los procesos primarios. Eso es importante, la información en el ello no tiene una forma, son deseos. Imagínense, los deseos pueden tomar cualquier forma. Un deseo sexual puede tomar formas muy sociales o muy buenas, entre comillas, desde lo social, como formas muy erróneas o muy dañinas dentro de lo social. O sea, puede ser de tener una relación sexual a través del amor, por ejemplo, hasta un hecho de abuso o de violación, ¿ya? Porque la energía no tiene una organización, ¿ya? Está así, ahí, de una manera, digamos, como, es como, imagínense, aquí voy a exagerar un poco, pero imagínense como una sustancia media radiactiva, como que no sé cómo puede salir, y ahí, mientras menos me conozco, mientras menos integro en el fondo mi vivencia consciente a partir del entendimiento de esta estructura, más complejo y más disruptivo puede ser el funcionamiento del ello dentro del plano de lo consciente, ¿ya? Mayor daño puedo generar. Funciona como reserva de la energía libidinosa y agresiva que es guiada por el impulso del placer. Es la parte del inconsciente en que reside los instintos primarios, está libre de la forma y principios de la persona social conscientemente. Persona social consciente. Ya. Voy a pasar al super yo y después voy a volver al ello, ¿ya? Vamos al super yo, que lo tenemos acá. Ojo, yo es esto, ello es esto, y miren lo que es el super yo. El super yo es bastante extenso en términos, digamos, de si lo queremos ver como topográficamente hablando, ¿ya? Bueno, tenemos el super yo, y el super yo, si bien es una parte que nace desde lo inconsciente, también se ve reflejada en lo consciente. ¿Qué es el super yo? Si lo queremos ver desde un plano social, son todas las normas que van de alguna manera haciendo que las personas nos comportemos en sociedad. Son todas las normas que para bien o para mal van haciendo que nos comportemos en relación a las exigencias del medio social. Obviamente la estructura superyoica va a variar en relación al lugar donde yo nazca. Las normativas sociales no son las mismas en Chile,
en Santiago que las que son en Valdivia o que son en Punta Arenas. Lo mismo que lo que no son las mismas normativas sociales que existen en una tribu indígena, no son las mismas que lo que son las exigencias, digamos, que existen en países como la India, o en China, o no sé, en Austria, etcétera. Si bien hay patrones que se repiten, la mayoría de las exigencias es súper yoica, como se van armando, digamos, las normas morales de control y también de control y también, digamos, de cómo, de alguna manera, de cómo hacer que las personas funcionemos de manera como en consenso socialmente, son distintas. Entonces, el super yo es el que funciona como juez o censurador de ciertas conductas que la sociedad va a castigar o castiga de alguna manera. En el plano de lo social amplio, como puede ser la religión, o en el plano de lo social un poco más en un microsistema, como puede ser una familia, ¿ya? Como cosas que son castigadas o que son censuradas dentro de una familia, se permiten o no se permiten dentro de una familia, y en otros contextos no es así, ¿ya? A ver, para que entendamos, el super yo puede ser, para mí lo van a escuchar de mí, para mí el super yo claramente, como soy una persona como donde tengo también mis posturas, para mí el super yo claramente es funcional, pero también es el causante de la neurosis, pues, dentro de la explicación freudiana, es el super yo, es la normativa social, es la obligación, es la culpa, es el pecado original, son las leyes, son los toques de queda, todas estas normativas que tenemos, las pruebas, las notas, los horarios de clase, el acostarse a cierta hora, el no hacer esto, el no tener sexualidad porque está mal, etcétera. Todas estas, de alguna forma, como normativas, son las que hacen que en el fondo las personas vayan generando sus resistencias hacia el mundo de lo consciente y vayan conformando, digamos, una estructura que va permitiendo que se vayan quedando muchos más contenidos inconscientes. Pero ojo, también el super yo también es el que permite que la sociedad, entre comillas y relativamente hablando, funcione. Porque si no, básicamente, si fuéramos puro ellos, nos estaríamos matando unos a los otros y otros. Aunque usted me va a decir, eso también pasa. Bueno, sí. Por eso digo, relativamente hablando. ¿Ya? La humanidad se estaba matando, asesinando mutuamente durante toda la historia. Pero básicamente el super yo también permite que, en fondo, yo diga, ¿sabéis qué? Me voy a quedar en cuarentena, porque así no expongo a mi familia y no expongo a otras personas desde el virus, etcétera, etcétera. Pues eso es un actuar moral, es un actuar súper yoico, porque en el fondo yo estoy pensando en un principio un poco más allá de la satisfacción de mis deseos o de mi propia vida, porque el ello te puede decir, sal nomás, oh, ¿qué importa? Oh, si total nos vamos a morir todos. Podría decir el ello, o están puro exagerando, o en realidad no te va a pasar nada, no te preocupes. Ya es el super yo el que no, el hecho de que, por ejemplo, tengamos cuarentenas voluntarias, que no, en el caso de Santiago ya está como medio obsoleto, pero en otros lugares de Chile, por ejemplo, del mundo, es el super yo el que nos hace ahí decir así como, pucha, ¿sabéis qué? Mejor no salgáis, pues, ¿cachai? No expongáis a nadie. Ya, el ello te estaría ahí en la calle. El ello anda en la calle, anda sin barbijo, anda sin nada, po. Anda haciendo su vida normal, básicamente, ¿ya? El super yo se va a tratar de cuidar y si sale va a volver y se va a bañar y va a tener todas las conductas de cuidado. Entonces tenemos todo esto, la cultura, la norma, la ley, entonces es todo lo que implica el super yo. Característica, entonces, es comparable a un juez respecto al yo, vamos a ir al yo al tiro. Su función es la conciencia moral, la autoobservación y la formación de ideales. Obviamente, el super yo va generando. Hay personas que van a funcionar más desde el ello y otras que van a funcionar más desde el super yo. O sea, si bien estas tres estructuras están dentro de nuestro, si una persona adhiere a ideales políticos o religiosos, probablemente su forma de funcionar va a estar va a ser más super yoica, porque va a entender que va a responder a una lógica, por ejemplo, lo que me dice la Biblia o lo que me dice el partido político, ¿ya? Entonces, como, porque el partido lo dijo, porque en la Biblia lo dice, implica que la normativa moral, social, va a generar ideales dentro de las personas. El ello no, pues el ello no cree, pues el ello no va a creer eventualmente, digamos, en un partido desde una estructura, va a creer en un ideal como onda
creo que el mundo debería ser reformulado, ¿ya? Y hay que destruirlo, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Va a tener menos estructura, ¿ya? Y se le considera entonces el asiento de los valores. Eso es entonces el super yo, y vamos entonces al yo acá, que como vemos ahí, el super yo tenía acá una puntita del iceberg, y acá el yo también está funcionando más o menos entre medio. Ya, el yo es la instancia más, a ver, como la que le toca la instancia como más desagradable dentro del funcionamiento psíquico, porque el yo es el que media entre la energía que viene desde lo inconsciente, del ello, y lo que el super yo le dice. Entonces, es como el que tiene que resolver ese conflicto. Y claro, lamentablemente, podríamos decirlo de esa manera, el yo es el reflejo de nuestra personalidad, pues es lo que nosotros mostramos casi habitualmente. Entonces, el yo tiene que decir así como, frente a cierta situación consciente, si la situación en el fondo le genera estrés, la manda para el inconsciente o lidia con ella, ¿ya? Entonces, el yo tiene que integrar las experiencias conscientes e inconscientes, tiene que integrar la pelea que existe entre el yo, entre el ello y el super yo. Y aquí se los voy a graficar de alguna manera para que un poco más práctica. Recuérdense alguna película o alguna serie de animación, un dibujo animado, donde siempre el conflicto, por ejemplo, para un personaje se da de la forma en que aparece por un lado una representación como de un ángel y en el otro lado aparece una representación como de un demonio. ¿Recuerdan alguna instancia que hayan visto eso? Los padrinos mágicos. Los padrinos mágicos, dice la Lucía. Ya, Vicente dice con Homero Simpson, sí. Ya, se van a dar cuenta que eso es una dinámica que Tommy Jerry también, muy bien. Tommy Jerry, el otro día leí una historia de Tommy Jerry tan buena. Ya. ¿Quién más decía? Las locuras del emperador. Ah, ya, sí. La otro día vi un video sobre la locura del emperador. Ya, esa representación, que es un poco simbólica, nos va a representar, en los Picapiedras también salía, pues, cuando le aparecía Gazú le hablaba así como y le decía cosas a Pedro Picapiedra. Ya, hay varias, van a ver en varios lugares. Esa representación, en el fondo, nos puede permitir entender cuál es la pugna que existe entre el yo, que representaría el personaje, en este caso, usemos a Homero Simpson en este caso. Homero Simpson le aparece por un lado un demonio y un angelito, y le dicen así como, Homero, no hagas esto porque va a generar tales consecuencias. Eso vendría a representar el super yo en este ejemplo, ¿ya? Porque el super yo y el ello no son buenos ni malos, ¿ya? Para que entendamos eso, no es como, ay, el super yo es súper bueno y el ello es malo, no es así, ¿ya? Pero en esta representación nos va a servir. Entonces, el super yo va y le dice, Homero, no hagas esto porque vas a dejar la embarrada, pórtate bien, haz caso, hay consecuencias de tus actos. Entonces, Homero tiene que decidir si le hace caso al super yo. Y por al otro lado aparece el ello y le dice, ay, Homero, ¿qué te preocupáis por tontera? Hazlo nomás, no va a pasar nada. Como dice Pa, ahí va a quedar filete. No te preocupes, va a estar todo bien. Y si no está todo bien, la vaya a pasar bien, así que no te preocupes. El super yo es palongi, ¿ya? Le va a decir algo así. Y el super yo le va a decir, Homero, después te vayas a arrepentir, no hagáis eso, no te tomes ese copete, porque después vayas a terminar curado y vayas a dar jugo y después te va a dar vergüenza. Y ahí empieza, digamos, la pugna. El yo es esa representación, en el fondo, esas decisiones cotidianas que no necesariamente se dan en el plano de lo consciente, porque ahí en el caso los casos que estamos viendo, hay una conversación consciente, ¿cachai? Te estáis dando cuenta de lo que está sucediendo. Esta discusión, básicamente, en el 99,9% de los casos se dan en el nivel de lo inconsciente. Entonces, el super yo y el ello van tomando o van haciendo de que el yo tome determinaciones desde el plano de lo inconsciente. ¿Ya? ¿Qué más? Ya, es el resultado entonces de tres factores: las características del yo hereditario, los influjos de los impulsos instintivos y el influjo de la realidad exterior. El yo es una combinación de estas tres, digamos, como energía o fuerza, por lo cual también el yo
está influenciado por todas las otras instancias. Característica, actúa como mediador entre la persona y la realidad externa, entre el ello y el superyo, percibe las necesidades de la propia persona, tanto físicas como fisiológicas, y las cualidades y actitudes del ambiente. Forma parte muy específica del ello en contacto con la realidad y desempeña funciones de relación del organismo con el medio ambiente que le rodea, con la realidad social y cultural. Entonces, yo, superyo, ello, inconsciente, preconsciente, consciente. ¿Dudas, consultas sobre lo que hemos visto hasta el momento antes de irnos al primer corte, o en realidad único corte comercial que tenemos en la clase? Puede repetir lo del yo, ¿ya? Pero ¿qué parte, Marcela, del yo? Que ya estoy aquí como medio agotado. ¿Todo? ¿O alguna parte en particular? Te espero, Marcela. ¿Qué cosa puede ser? Profe, Dígame. Sí, te escucho, Jennifer. ¿podría repetir eso de que el yo percibe las necesidades tanto fisiológicas como, y había dicho otra cosa más? Ya, lo pongo al tiro en la diapo. Fisiológica, aquí percibe las necesidades de la propia persona, tanto físicas como fisiológicas, y las cualidades y actitudes del ambiente. En el fondo, el yo, como tiene el contacto directo, digamos, con la realidad consciente, es el que siente. Entonces, está en contacto, de alguna manera, con... más allá de que estamos hablando de una instancia psíquica, es el que tiene el contacto con la emocionalidad, pues la que de alguna manera le genera sensaciones, a eso se refiere. No sé si eso es lo que me querías aclaración, Jennifer. Sí, era eso, profe, gracias. De nada. Ya, Marcela dice, es que es una combinación entre el ello. Ah, ya. A ver, más que es una combinación, está influenciado por el superyo y el ello. El yo es el resultado de cómo se da esta lucha entre el ello y el superyo. En el fondo, para el psicoanálisis, para Freud, o digamos también para las otras perspectivas o escuelas psicológicas que creen digamos, en la instancia psíquica, lo que tiene que hacer el yo es conciliar esta pugna, tiene que vivir con estas dos fuerzas en pugna, pero de una manera en la cual el yo pueda vivir lo más cómoda, relajado y sentirse con una sensación de placer y de bienestar posible. Entonces, el yo tiene que ser la integración de estos aspectos, lo que yo quiero que la normativa social me influya versus los instintos, donde yo me sienta cómodo, donde menos en el fondo tenga que mandar, digamos, al plano de lo inconsciente. ¿Ya? Mientras más yo hay, o sea, mientras más contacto con lo consciente hay, más autenticidad hay en mi forma de ser. Mientras más ello y más super yo inconsciente, menos soy, ¿ya? Más máscara estoy mostrando. Entonces, para eso el yo, la idea en el fondo, el horizonte del psicoanálisis en el desarrollo de la personalidad de las personas es que integremos la vivencia inconsciente en lo consciente. Por eso que el psicoanálisis puede durar toda tu vida. ¿Ya? Básicamente. Es como la autorrealización del humanismo, tiene que ver con eso, pero la autorrealización del yo sería en el fondo como lograr conciliar esta pugna de la manera más adecuada para el funcionamiento de la imagen del yo o imagen yo. No sé si hay más dudas ahí, o si quedó claro lo que preguntaba la compañera. Súper. ¿Más dudas, consultas? Vamos a ir a la pausa. Les voy a dejar un videíto. Ay, espera. Ya, Jeremy, me pregunta, ¿cuál es ahondar entre la diferencia entre el inconsciente y el ello? Ya, pensemos, para que entendamos. Tenemos topografía, o sea, ubicación en el plano, en un plano, y tenemos la estructura de funcionamiento. Pensemos que esto es como las dimensiones, ¿ya? Las dimensiones, las tres dimensiones, y estos vendrían a ser como eventualmente como nuestro cerebro dividido, si lo tuviésemos dividido en vez de 2 lóbulos en 3 lóbulos, ¿ya? Entonces, vivimos en un plano de 3 dimensiones y tenemos un funcionamiento, digamos, cerebral que tiene 3 estructuras, ¿ya? Entonces,
el inconsciente es un plano donde se dan, digamos, los contenidos, y el ello es donde están depositados los contenidos. Es como la estructura práctica, como concreta, y esto en el fondo es donde está ubicado en el espacio. ¿Se entiende ahí, Jeremy? No cachaste muy bien, ya. Vamos de nuevo. Igual, ojo, que ahora que en la próxima bloque vamos a ver los mecanismos de defensa, también vamos vamos a empezar a entender un poco más. ¿Ya? De alguna manera, la persona o lo que es representado como el yo, es como lo fundamental dentro de la teoría psicoanalítica, en el sentido de que esto es con lo que se trabaja, o sea, con lo que hay que, en el fondo, conciliar para, en el fondo, que la persona llegue a un estado, digamos, de autenticidad. Por lo mismo, tenemos que ver que, básicamente, para nosotros entendernos, todo el resto de la experiencia, estructura, etcétera, funcionan en relación al yo. Entonces, el inconsciente, digamos, el ello vendría a ser como dentro, imagínate, por ejemplo, que hay un plano como una empresa gigante, ¿ya? Una empresa gigante donde que representaría el inconsciente, que es el espacio, y el ello vendría a representar la bodega donde están nuestras pulsiones, energías, etcétera, etcétera. No sé si ahí con ese ejemplo logra quedar un poco más claro. Si no, lo podemos retomar a la vuelta igual con los mecanismos de defensa. Pero también está bien que no te quede claro al tiro, si tampoco esto no es tan sencillo. Ya, ¿cómo actuaría el super yo en el inconsciente? ¿Ya? Ya, el super yo, las normativas sociales, si bien las podemos ver, o sea, están ahí presentes, van generando estructuras de funcionamiento dentro de la conformación que tenemos como personas a nivel psíquico. Hay creencias que nosotros tenemos arraigadas a partir de la influencia cultural. Las cosas que nosotros vemos como bien o mal, digamos, dentro del funcionamiento social, lo que creemos que en el fondo ayuda o no ayuda a la sociedad, nuestras creencias espirituales religiosas. Por ejemplo, la culpa frente a las situaciones viene a ser como una estructura súper yoica. ¿De dónde aparece la culpa? ¿Ya? La culpa aparece a partir de muchos mecanismos existentes en la sociedad que yo no tengo razonados, que no tengo concientizados. O sea, yo no me doy cuenta en el fondo de por qué ciertas cosas me generan culpa, pero existen igual. Ya, aquí me voy a ir con un ejemplo que es bien polémico, pero por ejemplo se reporta mucho que personas, mujeres por ejemplo, y también pasa con hombres, que han hecho abortos durante su vida, desarrollan culpa igual frente a lo que sucede o lo que hacen. Y tú dices, pero claro, pues si tú eres pro aborto no deberías tener consecuencias. Claro, dentro del plano de lo consciente, po, pero en el plano del inconsciente se van desarrollando ciertas estructuras que si yo no las voy desarmando, entre comillas, no las voy resolviendo, van a aparecer en ciertas situaciones. Po. Entonces no implica que en el fondo yo no sea, en este caso, pro aborto, implica que hay una parte inconsciente mía que está tan arraigada dentro de mí que me genera esta sensación de culpa, pese a que yo en el plano de lo consciente considere que no debería sentirlo. Entonces, si a partir de esa vivencia yo tengo que empezar a trabajar esta culpa, porque la culpa, a ver, para que entiendan, la culpa cristiana, o la culpa, digamos, a partir del pecado original o de los pecados, no solo funciona para los cristianos y cristianas, funciona para todas las personas que hemos vivido bajo la influencia digamos, de las lógicas religiosas, ¿ya? No queda solamente en ese plano, ¿ya? Entonces, voy a sentir que conductas son malas, pese a que yo no crea en esa religión, ¿ya? No sé si ahí va quedando un poco más claro, ¿sí? Ya. Ahora sí voy a hacer el corte y después, si hay más preguntas, las contesto a la vuelta.